Ahora sí, buenas tardes a todos. Muchísimas personas de diferentes países de Latinoamérica. España, Marruecos también presente, que según me he dicho, si omito algún país, sí, exactamente, los rolos ya los hemos mencionado. Gabriel, adelante. La gente de Bogotá, de Venezuela, de Costa Rica, de República Dominicana, de Chile, de Uruguay, de Argentina. Bienvenidos todos. Nos encontramos nuevamente en un webinar como venimos de costumbre ya varios meses y seguramente me sufran unos cuantos meses más. El objetivo es ir compartiendo conocimientos e información y hoy veremos dos grandes maestros que a mí me han impactado. Por un lado Fibonacci, por otro lado Charles Dow. A partir de sus teorías y de sus números me han dado una gran cantidad de información para la toma de decisiones y es el objetivo poder compartir con ustedes sus visiones en forma conjunta para el trading, para su sistema de trading, para su trading, como le llamamos. A los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina de Molefex, una empresa, una organización dedicada a capacitar, a formar traders en los mercados a partir de seminarios presenciales y a distancia, tanto seminarios 1 a 1 como para grupos reducidos. También damos charlas, webinars, desarrollamos informes, tutoreamos a personas que están tomando decisiones en tiempo real desde su casa, de sus oficinas o de sus empresas y requieren una opinión objetiva sobre el mercado. Así que hecha la presentación y viendo que varios son los que se siguen sumando todavía y se siguen incorporando, vamos a introducir estos fantásticos temas. Por un lado, Charles Dow, padre del análisis técnico. La realidad es que hay muchísima información. Sin embargo, hay algo que me parece más que relevante, ¿sí? Que ustedes conozcan y sepan. Se lo conoce como el padre del análisis técnico porque sus postulados de muchísimos años hoy siguen presentes y lógicamente los dos índices bursátiles más importantes a nivel mundial, hablamos del Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transport, se mantienen y sigue la importancia de los principios que hace muchísimos años atrás han brindado. Vamos a tomar uno de sus relatos o frases, que es que dos índices deben confirmar un cambio de tendencia al alza o a la baja. Estas son las palabras textuales. Un movimiento en solo una de las medias no confirma por sí mismo un cambio de tendencia vigente. ¿Qué nos estaba hablando? ¿Qué nos estaba diciendo? Lógicamente, esto se debe a, centrémonos en la época donde a partir de la cotización en bolsa de las principales empresas americanas, trataba de inferir de forma ponderada, en promedio, el comportamiento de la economía americana debido a la suba o baja de los índices, ¿no? De la evaluación de las empresas, de las acciones de las empresas más relevantes en Estados Unidos. Pero lo importante es que al ver los dos sectores que en ese momento movían la economía americana, le daban el movimiento, hablábamos del transporte y la industria, hoy seguramente deberíamos agregar lógicamente la parte de servicios, pero a través de la ponderación, o sea, del análisis en un gráfico del comportamiento de la valoración de sus activos en el tiempo, anticipaba y deducía lo que estaba pasando en el mercado. Dicho de otra manera, estábamos viendo, él veía que si pasaba el tiempo y el precio subía, estábamos en un apogeo, en momento de auge económico, y si pasaba el tiempo y el precio bajaba, la economía americana lógicamente estaba en detrimento. Ahora, este principio que compartimos acá es más que relevante. ¿Por qué? Porque para cambiar, para que haya un cambio de la tendencia en la economía, no solamente tendría que virar un índice, sino también que tendría que virar el otro, ¿sí? Entonces, un cambio de tendencia, ¿sí? No solo era confirmado por un índice. Yendo al análisis técnico actual, a los postulados que estamos compartiendo y lógicamente a la actualidad, ¿sí? Hagamos una pequeña introducción a lo que se llama la psicología de masas y el movimiento de las masas aplicado lógicamente en los mercados.
Nosotros periódicamente observamos a los mercados y estamos viendo, por ejemplo, un movimiento al alza, como estamos, por ejemplo, apreciando en este momento en los mercados americanos. Wall Street sube en los últimos días y vemos de un día para otro un movimiento a la baja. Aplicando este principio, cualquier movimiento contra la tendencia por sí solo es una corrección. Un nuevo movimiento vamos a necesitar que reyecte esos niveles de máximos. En este caso sería un doble intento sin éxito de continuación, por lo menos para hablar de un cambio de tendencia. Bien, suelo utilizar mucho un ejemplo que lo visualizaba cuando comencé allá por el año 2001-2002 con los mercados y empezaba a fanatizarme y a entusiasmarme con la psicología de masas. Y en aquel momento, residiendo en Buenos Aires, en Argentina, hay una particularidad que sobre las 6 de la tarde la gente huye de sus oficinas con el objetivo de llegar a su casa. Y la realidad es que yo venía de una ciudad del interior y estas cosas no sucedían, amontonamiento de gente y lógicamente la velocidad de querer salir, porque más tarde aparecen las demoras, lógicamente, por el tráfico y por la cantidad de personas que tratan de moverse en su mismo tiempo. Y en ese momento tomaba el metro, el subte, y veía que de tanto en tanto, ¿sí? Algo que pasa mucho en Argentina, cuando uno llegaba a la estación de subte y bajaba las escaleras, se empezaba a amontonar la gente y no podía continuar. Entonces, lógicamente había una formación, un tren que no se había roto o por alguna razón no salía. Entonces, los primeros que llegaban, ¿qué hacen? Lógicamente empiezan a rebotar. ¿Por qué? Porque no pueden continuar, no pueden subirse al metro y se dan vuelta para buscar otro medio de transporte y otra forma de regresar a su casa. Pero sin embargo, detrás de esta persona venía más y más personas que estaban saliendo velozmente de sus trabajos con el objetivo, lógicamente, de irse a su casa. Es lo único que querían. Y entonces no la dejaban salir. ¿Por qué? Porque la fuerza de entrada era mucho más grande que la de salida, hasta que muchas más personas que rebotaron y empiezan a ejercer una fuerza contraria, y esa fuerza contraria, cuando va tomando relevancia, ¿sí? Empieza a mover la fuerza ingresante de un montón de personas que querían irse. Entonces, me estaba demostrando el efecto de psicología de masas que se ve en los mercados. Lógicamente, necesita mayor cantidad de personas, de sentimientos, para revertir algo que es uso y costumbre, algo que se visualiza y se ve. Esto nos pasa lo mismo en las tendencias, y lo explicaba Dow con sus principios, y nosotros lo visualizamos claramente en los mercados. Esto implica que si hoy el mundo está al alza en el oro y hubo una corrección como la que hubo en el día de hoy, todavía hay un montón de personas que están viendo el oro al alza. Personas me refiero a empresas y no solamente personas físicas. ¿Por qué? Porque la realidad actual, cuando uno ve un gráfico, es alcista. ¿Por qué quiero dejar esto más que en claro? Y les pido por favor, si soy muy rebuscado, me lo dicen, porque uno tiene que empezar a entender el movimiento del precio cuando observa los gráficos para saber cuál es el sentimiento que está detrás. Claramente, hoy le llaman la acción del precio, hay cada vez más teorías, pero uno cuando observa el gráfico no solamente está observando lo que viene sucediendo, sino también, y ese es un concepto que se los dejo, la madurez del mercado. ¿Sí? Si la tendencia es al alza en el oro y hoy estamos viendo una corrección, no implica que me voy a subir a la baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lleva años el oro subiendo. Porque es muy probablemente que requiera varios intentos para mostrarme un cambio de tendencia. Y créanme que esos cambios de direcciones, sobre todo en gráficos mayores, son una de las cosas más difíciles de detectar por nosotros traders. Bien, una de las cosas más difíciles. Pero fíjense qué paradójico que muchísimos de nosotros, por otro lado, nos creemos o queremos ser los detectores de cambio de tendencia. Soñamos con comprar en mínimos y vender en máximos. Soñamos con tomar esa operación que nos haga millonario. Pero si somos realistas y somos conscientes y nos metemos dentro de esa ley de los grandes números, es la probabilidad más
pequeña el poder tomarlo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos toda la información está en contra. Y ese mínimo que creemos haber encontrado puede que no sea este mínimo y el mercado siga cayendo mucho más de lo que nuestro capital lo soporte. Espero haber sido claro porque me escucho y creo haber dicho muchas cosas muy ricas, muy interesantes, sobre todo si hay mucha gente que está iniciándose en el trading. Aquí Gabriel justo me dice si le puedo regalar la grabación. Claro, canal de YouTube, MoleFX, creador de traders. Ahí pueden obtener toda esta información. Bien, preguntas, comentarios, dudas. Adelante, por favor. No se desanimen y es también de una manera de decirme que están vivos. Porque en realidad en una simple filmina con 3 frases dije un montón de cosas que a mi entender son más que relevantes. ¿Tienes Instagram? Sí, MoleFX OK también, y van a ver varios gráficos y varias imágenes y también anuncios. Bien, creo que fue claro lo que dije. Si lo fue, traten de haberlo anotado y traten de visualizarlo. Aquí Marton me dice, no ir en contra de la tendencia, error. No quiero que les quede eso, perdona, pero no quiero que les quede eso. Porque lo que quiero es que entiendan la tendencia y su madurez. Quédense con esas palabras. Entiendan la tendencia, si existe y está, y la madurez. Porque hay momentos que se inician, hay momentos que se progresan y hay momentos que terminan. La realidad es que, lógicamente, si nosotros estamos detectando una tendencia, sí, lo que les estoy diciendo es que puede ser en el inicio, en el medio o en el final. Entonces, les pido que detecten si hay un movimiento tendencial, traten de detectar en qué parte de la tendencia se encuentra, qué madurez hay en la tendencia, y lógicamente luego tomar una decisión. Y a veces hay decisiones muy acertadas contra tendencia. Hay que medir el tiempo y la velocidad. Otras cosas también analizar. Bien, bien, acá me van agradeciendo, súper información. Bueno, trato de ser simple y sencillo con los conceptos, porque creo en lo que estoy diciendo, porque de esa manera lo hago en el día a día y es lo que me ayuda lógicamente a tomar decisiones en modelos de incertidumbre como los que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Bien. Aquí me dice, ¿qué texto recomiendas si me gustaría profundizar en las teorías? La realidad es que hay un montón de información, y ciertamente hay cosas más básicas y otras más completas, pero les pido a aquellos que me hacen preguntas o me envían correos, traten de orientarme un poco más. Hoy una persona me preguntó con un correo si le podía recomendar un sistema de indicadores para gráficos de 1 hora. Me es imposible responderle, porque si le respondo soy un irresponsable. Y la realidad es que la respuesta mía es, dame más información. ¿Qué instrumento trabajás? ¿Cuál es el tamaño de tu cuenta? ¿Cuánto tiempo estás dentro del mercado? Hay varias cosas que yo necesito saber. ¿Cuáles son tus conocimientos? Hay muchas cosas que yo requiero para poder dar una respuesta. Por eso, cuando hacen una pregunta de este tipo, traten de darme la mayor cantidad de información que con gusto le puedo dar una orientación. ¿Bien? Acá se dice, se puede ir con la tendencia siempre que el broker no sea market maker. La realidad es que no es un problema ser market maker, Carlos. El problema es la forma que uno es market maker. Esa es la forma más difícil, porque esto es un mercado, lógicamente, donde muchos pierden, algunos ganan. Esta es la realidad. Entonces, el broker, lógicamente, es un instrumento financiero, un intermediario financiero entre los que brindan la liquidez y nosotros que tomamos decisiones. Y no podemos ir en contra de que muchísima gente se acerca a estos mercados para apostar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y quiero ganar, y tengo poco, y quiero ganar mucho. Y la realidad es que es muy probable que un movimiento muy brusco lo pierda. ¿Y quién se va a quedar con ese dinero? ¿El broker o el proveedor de liquidez que le está comprando liquidez? Esto es como las compañías de alguna manera de seguros que se reaseguran. Entonces, no es el problema del market maker, sino de la forma como realiza el market maker. Si mueve precios, si hay cosas que suceden, lógicamente, ¿no? Si te mueven los precios, te corren los límites o no te respetan los límites. Hay cosas que suceden y que son manipulables. Y la verdad que existen, en este mundo existen y están. Esto es así. Bien, me saludan. Bien, ¿tiene algún correo? Sí, me pueden escribir aquí, Carolina, molefex.com o info@molefex. ¿Sí? Ahí me pueden hacer. Bien, ahí me puedes escribir también, Damián, ustedes me decían.
Me voy un cachito un poco más a avanzar con el desarrollo del día de hoy. Les contaba de Dow, les contaba de que es conocido como el padre del análisis técnico. Lean sus postulados, son recontra interesantes y nos ayudan a entender un montón, ¿sí?, del futuro, de hacia adelante. Me voy a quedar con esto, que recién los decía. Entonces, nosotros decimos que una tendencia se considera vigente hasta que no es una confirmación. El tren, el metro, está funcionando hasta que yo no pueda avanzar de alguna manera para subirme. Esto es así. Esto es así. Ahora, muchas veces un movimiento lateral o una pequeña corrección no adelanta un cambio. Estamos hablando que hay tomas de beneficios. También lo explica el análisis de mercados y la psicología de masas. Cuando los precios llegan a determinadas zonas, explicada por un montón de razones. A mí me fascina explicar todo este tipo de cosas porque habla de la psicología de masas. Tiene sus fundamentos, tiene su argumento. ¿Por qué corrigió en esta zona? También decía Charles Dow, el mercado tiene memoria. ¿Por qué zonas anteriores que se formaron máximos ahora, sí, de alguna manera suele suceder? Les doy otro ejemplo, hay mucha gente nueva. ¿Por qué en los supermercados, en los mercados donde uno va a hacer compra, aparece el precio .99 y no 1? ¿Por qué aparece 999 y no 1050? ¿Sí? Es un precio que de alguna manera parece más barato, estamos de acuerdo, es más accesible. Bueno, ese precio es un precio de soporte de resistencia psicológico, ese 1000. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona compra porque parece un poco más barato. Está en la mente de las personas. ¿Hasta cuándo? Y hasta determinado precio se lo fija en la cabeza y es caro. Bueno, lo mismo pasa en los mercados financieros. Entonces, estas cosas están, funcionan y suceden. Bien. Acá me hablan las líneas móviles. ¿A qué tiempo se recomienda? Mira, Richard, lo mismo recién hice la respuesta. Te lo cuento a ti, también para el resto de las personas. Vimos un webinar de medias móviles. Pueden acceder a nuestro canal de YouTube, MolFX Creador de Trader. Súbanse, no tiene costo. Pueden acceder a un montón de información. Comenten, pongan me gusta o no me gusta. Nos sirve para seguir mejorando. Pero el tema de la media móvil depende de qué activo estás trabajando, de cuál es tu capital, de qué cantidad de entradas querés obtener. Hay muchísimas combinaciones, pero tengo que tener en cuenta varias cosas para poder darte una recomendación. Bien. Aquí me preguntan si en MolFX damos cursos, si damos mentorías. Sí, todos nuestros cursos tienen un mentor y todos nuestros alumnos quedan con mentoría sin cargo, luego de haber egresado con nuestros seminarios y cursos. Entendemos que el mentor es clave en la vida de cualquier trader. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una profesión totalmente individual donde uno está frente a un gráfico y la realidad es que uno necesita seguramente una opinión externa fundamentada. No quiere decir que el de afuera sabe lo que va a pasar. Te puede dar una opinión, ¿sí?, fundamentada de si lo que estás haciendo es importante o no. Esto es similar a un piloto de avión que quiera tomar lógicamente un curso y convertirse en aviador. Necesita, ¿sí?, claramente necesita, ¿sí?, la presencia de alguien que tenga experiencia y hechos que el otro no tiene. Bien. Ahí me pregunta más de la página de YouTube. Sí, es MolFX. El canal es MolFX en la página de YouTube. Creador de traders, como aparece, van a ver en nuestro isólogo. Vamos a avanzar un poquito en los principios de Charles Dow, que en realidad nos dio 7 principios, pero voy a tomar 3 para desarrollar la clase de hoy. Le voy a tomar parte de cosas a Charles Dow y parte a Fibonacci para ir, ¿sí?, avanzando con la clase que tiene alto contenido práctico. Hablamos de ese principio de confirmación de tendencia, clave, o sea, una tendencia se considera vigente hasta que no haya una confirmación. Otra cosa importante que tenemos que observar y ver, el volumen. Cuando se inician los movimientos tendenciales se incrementa el volumen, ¿estamos de acuerdo? Y en los momentos de agotamiento el volumen disminuye. Y otro de los principios, lógicamente, hablamos de que la tendencia se considera vigente hasta que no haya cambio, ¿sí? Entonces, principio de confirmación y principio de cambio de tendencia, como hablábamos de los índices. De otro lado, vamos a otro gran matemático, ¿sí?, que nació seguramente en una época equivocada o no, porque claramente su influencia de su padre, un mercader, una persona
de Pisa, Leonardo de Pisa o Fibonacci, encontró una relación en la naturaleza de los fenómenos dinámicos y esa relación la compartió y ni más ni menos que él observaba que había una secuencia donde un número se sumaba al anterior y se formaba una serie resultante. Probablemente la han leído, la han visto. A los que les gusta la numerología es fantástico poder estudiarlo y sobre todo las manifestaciones en la naturaleza. Es algo realmente que a mí me ha encantado. De hecho, mi tesis de grado la desarrollé con respecto a sus retrocesos a partir de los ratios, que los vamos a ver ahora, y la comparto, así que los que quieran estudiar un poco más, me escriben también al correo y les comparto dónde pueden ver y analizar y encontrar la información de Fibonacci, sus retrocesos y obviamente como objetivos de precios en el mercado. ¿A qué voy? Él descubrió una serie de resultantes que estamos compartiendo con ustedes y esta relación la vio en una gran cantidad de secuencias dinámicas. Nosotros entendemos que los seres humanos viven dentro de una sociedad y sus comportamientos tienen esa dinámica. Por otro lado, si inferimos, lógicamente, que los precios no es más ni menos que es una manifestación del comportamiento humano, podríamos aplicar estos números de Fibonacci. Ahora bien, Fibonacci descubrió su secuencia, pero en realidad fue hasta el siglo pasado, no el anterior, ¿sí? Donde un matemático francés, Lucas, descubrió que sus ratios, y a partir de sus ratios tenían ciertos números que son considerados números Fidias, números de Fibonacci, entre ellos también está el número de Fidias, que no voy a entrar tampoco ahora, pero las relaciones entre sus números nos arrojaban ratios. Entonces, fíjense que yo por un lado pongo el numerador con la secuencia, por otro lado pongo el denominador y lo comparto en esta pantalla. Si divido el número por sí mismo, tengo en la diagonal el número 1, pero cuando empiezo a dividir un número sobre, ¿cómo se llama? 2 dividido 3 sobre el siguiente, o 2 siguientes dividido 5, o 2 dividido 8, empiezan a aparecer los ratios que originan sus retrocesos o otro tipo de herramientas que los vamos a ver en la plataforma gráfica en un ratito. Pero lo importante es por qué la existencia de estos ratios y por qué tienen una credibilidad para cuando yo voy a tomar una decisión. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué me pasaba a mí? Yo tenía mi cuenta real con mi dinero, había invertido y ciertamente estaba tomando una decisión y no quería perder, yo quería ganar dinero y la realidad es que tenía que tomar decisiones en algo que debería confiar y esta es la parte más importante. Yo tengo que confiar en mi toma de decisión y en mi sistema, entonces si estoy entrando con un retroceso de Fibonacci y el 23.6, el 38.2 o el 61.8 tenía que tener una validez, un argumento que me indican, estás en lo cierto, es muy probable que rebote aquí y deberías comprar si está en sentido alcista ante una corrección bajista, pero yo, ¿por qué voy a aplicar un número por un número? Y por otro lado, entraba a plataformas de brokers y aparecía cualquier ratio, cualquier número. ¿Por qué aparece un 76? ¿De dónde salía? ¿De dónde venía? Si no existe. ¿Me explico? Entonces, estas eran las cosas para mí importantes al momento de tomar decisiones. Entonces, encontré la existencia del 23, del 38 y el 61 como las relaciones entre los ratios. El 100, y lógicamente van a ver de este lado, no lo vamos a ver el día de hoy, pero los ratios que confirman y los movimientos de extensiones, el 161, el 261, 423, que son las extensiones, que es una herramienta también muy relevante, que la veremos también en webinarios futuros, que nos brinda el objetivo hacia dónde se puede extender el precio en caso de quebrar máximos. Algo que en este momento por ahora está sucediendo, pero no están muy lejos algunos activos de sus máximos históricos y en caso de quiebre nos encontramos en terreno nunca visitado. Y en ese terreno nunca visitado, ¿de qué hacemos? Esa es la parte importante. ¿Qué hacemos? ¿Bien? Ahora bien, introdujimos Dow, luego pasamos por Fibonacci, sus secuencias, y ahora ¿qué nos toca? Lógicamente la aplicación de sus ratios para entender un poco los movimientos del precio y a partir de ahí tomar decisiones. Bien. William me pregunta de Fibonacci, si te refieres a mi tesis, más allá que está en mi página,
mejor dicho, en mi página, la página de mi empresa, en MoneFX, pueden buscarla, tiene una lupa. Si lo quieren hacer ahora, ponen Fibonacci o retroceso de Fibonacci y les van a aparecer las diferentes partes. Es un buscador interno de la página. Si no, me escriben un correo y les envío directamente los enlaces para que puedan acceder. ¿Bien? Aquí Daniel me pregunta, ¿dónde puedo estudiar? Bueno, nosotros desde el año 2005 venimos dando cursos. Así que si te interesa alguno de los seminarios, como el resto, con gusto, podemos ver si encontrás algún seminario para ti. No me manden correos ahora, mándenme luego un email, por favor, que los responderé yo en persona a todos los que me envíen ustedes. Vamos entonces a compartir un poco lo que vamos a hacer en gráficos en la parte práctica dentro de un rato. Bien, entonces, Dow me habla de que necesitamos una confirmación y por otro lado Fibonacci nos regala a través de sus retrocesos que de dónde puede venir ese movimiento correctivo. Vamos a verlos en gráfico, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple y más sencilla que me sale. Y si no, me avisan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tomar una pluma, a ver si se escribe bien esto. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Con un activo, ¿sí? Esto es lo que solemos ver los traders. Por un lado tenemos una línea de precios u ordenadas y otra la abscisa o la línea X, que es la del tiempo. La parte, ¿sí?, temporal. Hay un movimiento alcista con idas y vueltas y en un momento me marcó aquí un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos el máximo que no sabemos que es un máximo hasta que lógicamente empieza a retroceder. Entonces, desde 10 a 110 tenemos 100 puntos de recorrido y a partir de que vemos que empieza a retroceder, nos preguntamos nosotros los traders hasta dónde puede caer. Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Hasta dónde puede caer? Entonces, acá dejé números que son utilizados porque por un lado está Fibonacci y sus sustentos y hay otros que utilizan la ley de los tercios. Trato de buscar fundamentos que a mí me convenzan. Yo me he quedado con Fibonacci, pero tengo un 38.2, acá lo tenemos, sí, tengo el 61.8 y tengo antes el 23% que nos dice Fibonacci. Entonces, vamos a la clase totalmente práctica que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Entonces, toca un máximo en la línea de 110, empieza a corregir. Lo que me dice Fibonacci que es muy probable que la corrección se extienda hasta el 23%. Si este es el 23%, yo tengo la opción de comprar, aprovechando obviamente un nuevo movimiento alcista, porque ¿qué me dice Charles Dow? Que seguramente o con alta probabilidad, antes de ver un cambio de tendencia, debe haber un nuevo impulso al alza. Entonces, tenemos posible entrada de compra en un movimiento alcista en la corrección del 23. ¿Qué pasa si lo quiebra? Si quiebra el 23, Fibonacci me dice que la próxima zona de tensión es 38%. Entonces tengo nueva zona para posicionarme de compra y tomarle unos recorridos al mercado, o hasta la zona de máximos o hasta el siguiente ratio, depende, ¿sí?, del tipo de entrada que quiera tomar. Si me quiebra 38, va directamente a la zona, acá está en 62, redondeado, del 61.8. Y si quiebra 61.8, entonces se acaba Fibonacci y el siguiente ratio es el 100%, donde debería ya hablar de un cambio de tendencia según Fibonacci. Resumen, necesitamos movimiento tendencial claro, alcista o bajista. Cuando comienza a corregir, según Fibonacci, nos marca zonas de corrección 23, 38, 61. Y en estas zonas debería haber un segundo impulso que lo argumenta Charles Dow en sus postulados antes de que haya un cambio de tendencia. En este ejemplo, si hubiésemos tomado un movimiento de compra, podemos tomarle una parte, podemos ir hasta la zona de máximos. ¿Y qué pasa si quiebro los máximos? Se extiende la tendencia. No hay ningún problema. Y ahí tendremos que buscar otras herramientas para ver de qué manera lo capitalizamos o no. Por lo pronto, Dow más Fibonacci, con sus retrocesos, nos dice que como el mercado tiene un segundo impulso por la existencia de la confirmación, podemos utilizar sus retrocesos para tomar decisiones. Bien, me detengo acá, voy un poco a las preguntas, que hay varias que quedaron por ahí, y luego vamos a pasar a la parte práctica, a la aplicación en gráficos. Bien.
Bien, acá me dice, ¿dónde puedo estudiar más a fondo? Me dice Daniel. Bueno, un poco lo hablábamos recién. Hay un montón de información, depende de lo que quieras. ¿Por qué respondo de esta forma? Porque cuando yo comencé a estudiar de trade, como trader, yo quería dedicarme a ser trader en este mercado. Yo quería vivir con la pantalla, yo quería predecir qué podía pasar con los precios, yo quería ganarle al mercado y yo quería tener un montón de características que tiene ser trader. Pero hay gente que no, que quiere apostar, y no hay que mentirse. Hay gente que quiere ser un inversor informado porque no tiene la personalidad para hacerlo. Entonces, cuando uno va a estudiar, la pregunta que siempre hacemos de este lado es cuál es tu fin, tu objetivo, qué querés ser. Y lógicamente, a partir de estas respuestas, uno va viendo qué invierte de su tiempo y su dinero para estudiar. Aquí me pregunto también, ¿hace cuánto tiempo que estoy metido? Bueno, hace un rato lo decía Daniel, yo comencé en esto del año 2000-2001. Yo era de esas personas que veía en los mercados y me interesaba saber que atrás había algo, pero me costó mucho tiempo poder encontrarle la beta y mucho tiempo también, de alguna manera, poder vivir de esto. Porque lógicamente tuve errores, tuve pérdidas y tuve todas esas cosas que creo que en parte se necesitan para salir fortalecido, pero seguramente hubiese sido mejor si alguien me hubiese guiado. Por lo menos quizás esos dolores no hubiesen sido tan profundos. Aquí Juan me pregunta, ¿qué indicador me ayuda a verificar un cambio de tendencia? Bueno, hay varios indicadores. A mí me gusta mucho estudiar los movimientos, por eso trato de aplicar estos postulados de Dow para detectar la fuerza que está detrás del movimiento del precio. Sin embargo, el chartismo mismo con sus patrones tiene alternativas con sus dobles techos y hombros, cabezas, hombros y algunas otras variables de verificar un cambio. Los candlesticks o las velas japonesas también tienen formaciones que te indican cambios. Hay indicadores como el MACD que te inicia, te confirma inicios de ciclos. Bueno, hay varios indicadores dependiendo lógicamente de cuál puedas utilizar. Si trabajas, como digo acá, con patrones armónicos, habría una alternativa también para hacerlo, claro que sí. Aquí me dice Daniel, ¿se necesita algún tipo de configuración para Fibonacci? Dicho de otra manera, te lo reformulo, porque acá me preguntaba, o sea, yo veía diferentes brokers que me daban herramientas diferentes y los números de Fibonacci eran todos distintos. Entonces, ¿por qué? Me puse a leer y me puse a comprar bibliografía y tengo varios libros y detecté que en realidad lo que acabo de pasar en esa tabla son los ratios que existen entre esos números. El resto pueden ser importantes, como por ejemplo el 50% que también aplico yo, pero no está fundamentado en Fibonacci. ¿Sí? Entiendo que entre menor porcentaje se presenta el nuevo impulso, mayor la probabilidad de que continúe una tendencia, me pregunta Carlos. No es una afirmación. Con el tiempo y cuando empiezas a descubrir y estudiar de manera más, ¿cómo poder decirlo?, más pormenorizada o con mayor detalle el activo, si estás en monedas, por ejemplo, el eurodólar, vas a descubrir cuando está en tendencia, tanto en gráficos mayores como menores, al momento de una corrección, cuál va a ser el ratio que es más probable que pare. Esto te lo dejo con puntos suspensivos. Pero hasta hay un ratio que es el 14.6, que no lo suelo agregar para no confundir, si en los avanzados, que movimientos muy volátiles de activos, ¿sí? Es el ratio de mayor aplicación, el 14.6. Pero es para movimientos muy volátiles, activos muy volátiles y para movimientos muy rápidos. Pero en activos de alta volatilidad es una excelente entrada para posicionarse a favor de la tendencia porque se obtienen importante cantidad de pips en poco tiempo. Bien, por ahí vamos. Aquí José me habla. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Ciertamente disfruto lo que hago. La realidad para mí es un placer estar aquí o estar ante un grupo de personas que están dedicando su tiempo para escucharme a mí. Eso para mí es muy valioso. Aquí Luis me dice 23 o 33. A ver, tomé un gráfico y ahora se va a hacer más claro cuando vayamos al MetaTrader. Pero suele aparecer diferentes, ¿sí?, ratios, y volvemos a lo mismo,
Y la verdad es que le vuelvo a decir lo mismo, ¿cuál es el correcto? ¿Sí? Estábamos recién en la filmina, vamos a borrar todo lo anterior y los vamos a dejar acá. Vamos a ver un segundito. Modo sin dibujo, borrar todo, borrar todos los dibujos. Listo, acá. Los ratios que me aparecen de Fibonacci, los correctos, y los pongo acá, ¿sí? Es el 23.6, el 38.2, el 61.8 y el 100. Estos son los ratios de Fibonacci. El resto que aparece de las plataformas para mí no existen. Y recién les decía, se los dejo como un tic. A los más avanzados trabajamos también con el 14.6, porque también es un ratio entre sus números, pasa entre las relaciones entre sus números. Estos son los ratios de Fibonacci. Luego los veíamos, recién como decíamos, en sus retrocesos. Bueno, acá hay una persona que me parece que está aburriendo con sus comentarios. Mil disculpas. Es una clase que, por lo que veo, hay muchísima cantidad de personas de contenidos iniciales, entonces me parece importante que tengan sus bases correctas. Y lamentablemente gran cantidad de los seminarios y cursos que nosotros brindamos en forma avanzada, lógicamente los errores son de conceptos. Por eso es que descartan herramientas. ¿Qué tipo de trading hago? Lo que yo hago depende, es importante, o sea, lo que es mío es subjetivo en el sentido de que yo trabajo con movimientos a plazo y después movimientos a menor plazo, eso dependiendo lógicamente del tipo de activo, tipo de estrategia. Hago trading en mis cuentas y hago trading en cuenta de clientes y asesoro traders que llevan adelante carteras de clientes y hacen gestiones importantes, clientes institucionales. Entonces, eso depende. Pero a mí me gusta mucho analizar el movimiento en el intradía y estos activos te brindan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso es importante. Voy con algunas preguntas más y nos vamos a los ejemplos gráficos. Leonardo me dice, si después del 23, 33, 61 continúa su tendencia, rompe la línea de pico, ¿hasta dónde subiría? Acá se necesita otra herramienta. Sí, sí, es claro, se necesita otra herramienta. Fibonacci me habla de sus ratios y si rompe el 100, aparece aquí. Una vez que rompió el 100, deberíamos cambiar a las herramientas. Bien, perfecto. Vamos en gráficos, ya vamos, Nicolás, dame un segundito. Ya vamos a nadar también, que me interesa que tengan claro y vamos a entrar un ratito en algunos gráficos. De hecho, se agradece. Bueno, muchas gracias. Me gusta la clave. Perfecto, son todos comentarios buenos, son para mí, no hace falta que los comparte. Acá me dice Yadira que no tiene ni idea, que a ver si que solo he copiado estrategias. Bueno, no lo hagas más. No lo hagas más. Todos los que copian estrategias, no lo hagan. Es como tomar señales, excepto que sean inversores y digan, bueno, te dejo a vos que me vendés una estrategia o que traten de desarrollar ustedes. Si están acá en este mundo del trading, lo más importante es que ustedes desarrollen y entiendan, ¿sí? Esta es la parte importante. Entiendan qué van a hacer. Es como la famosa frase, si te gusta el pescado, podés comprar el pescado o aprender a pescar. Si están acá en este momento es porque seguramente les interesa aprender a pescar y elegir sus propias presas. Entonces, aprendan y conozcan las herramientas. Traten de no copiar. Ese es mi consejo. Bien. Esta herramienta sirve para todo tipo de gráficas, todas. Fibonacci, sus retrocesos y los movimientos de los mercados son atemporales, ¿bien? Son atemporales. Bien, acá me dicen cómo vamos a trazar. Bueno, vamos a los gráficos y me quedo directamente en, ¿cómo se llama? En esta pregunta y me voy directamente a los gráficos. Así avanzamos. Vamos a sacar, borramos todo, modo normal sin dibujos y vamos directamente a gráficos. Vamos a ir nuevamente a un nuevo gráfico, nos olvidamos de todo el resto. Vamos al dólar canadiense, por ejemplo, que hace rato que no lo aplicamos en estas clases. Y después vuelvo a las preguntas, me había quedado que era difícil trazar Fibonacci. Bueno, primero y ante todo estamos hablando de que para trazar Fibonacci y sus retrocesos, lógicamente necesitamos un movimiento con tendencia, si no de alguna manera no nos sirve. Vamos a confirmar y desarrollar
en gráficos mayores, vamos a comenzar, por ejemplo, en gráficos mensuales, ¿sí? Como para que nosotros hablábamos que vamos a descomponer un movimiento y vamos a tratar de ver cómo se aplican estos retrocesos y qué nos dice el mercado. Agarramos el dólar canadiense con el dólar americano, vamos a analizar un poquito desde el año 2002 en adelante, vemos un movimiento a la baja, un movimiento alcista y aquí comenzaría un importante ciclo alcista. Bien, lo vamos a señalizar y a partir de acá vamos a empezar a trazar. Entonces, decíamos que desde este nivel máximo, por aquí, en unos 60-60, el par mantuvo un importante movimiento a la baja. Entonces, cuando cae, vemos hay movimientos correctivos, y esos movimientos correctivos, ¿sí? Lo que son movimientos que tienen, lógicamente, descomprimen la tendencia mayor y luego continúa la tendencia. Entonces, vinimos a Fibonacci, que está la herramienta acá arriba, y la trazamos desde un máximo hasta la zona donde empezó a corregir, un mínimo. Fíjense que empezó a hacer máximos descendentes y me mostró esta vela blanca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la vela blanca debería haber respetado aproximadamente entre un 23 y un 38% la zona de tensión. En este caso, como podemos apreciar y trazado a máximo, superó el 23, no llegó al 38 y siguió hacia abajo. ¿Qué se hace en ese momento? Se vuelve a aplicar Fibonacci desde el nuevo máximo hasta el nuevo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ese máximo que trazamos hasta el nuevo mínimo, vemos 1, 2, 3, 4, 5 velas negras, una vela blanca, y ahí vemos que esa vela blanca, vamos a ampliarlo para que se vea más claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a sacar el scroll up. Ahora sí. Entonces, desde máximo a mínimo, una vela blanca. Entonces, nos fijamos, esa vela blanca cerró el 38%, respetó. Sin embargo, la vela siguiente abrió, continuó, el máximo respetó el 50%, podríamos decirlo. Sin embargo, la siguiente vela abrió, subió, no pudo confirmar el quiebre, pero el máximo se apoyó en el 61.8. Acá estamos analizando claramente un movimiento a la baja y el 61 hubiese sido zona de entrada. Luego volvió a caer, quebró el 61, no llegó al 100 y inició un nuevo movimiento. Entonces, como inicia un nuevo movimiento y me quiebra el 100, vamos a trazar de mínimo, de máximo a mínimo en este caso, 1, 2, 3, un montón de velas negras a la baja. Nueva vela blanca, quiebra el 23, no llega al 38, sube. Nuevo impulso al alza, tercera vela que con su máximo toca el 38.2 y rebota y sube. Vuelve a caer, no puede con la zona del 38, con los cierres y genera un nuevo movimiento a la baja. De mínimo a máximo. 1, 2, 3, 4, 5 velas negras. La primera vela blanca respeta el 23, no puede superarla, abre por encima del 23, va a máximos. Nuevamente empiezo a contar dentro de la tendencia los movimientos. 1, 2, 3, 4 meses al alza. Retrocede la blanca. ¿Hasta dónde llega? Hasta la zona del 61%. No puede, vuelve, quiebra máximos. Nuevamente tengo que volver a trazar. Como fui desglosando y observando dentro de estas tendencias menores los ciclos correcciones que cuando quebraban el 100% continuaban. De esta forma, dentro de los meses, cuento los meses negros, podrían haber sido horas o podrían haber sido gráficos de 5 minutos, y eso me ayuda de esta manera a ver cuál es su comportamiento. Yo también lo que puedo hacer en gráficos mayores es arrancar desde el inicio e irme hasta el final del movimiento cuando lógicamente me muestra un movimiento importante correctivo. Y en este caso, de toda esta caída bajista, cuando empieza a retroceder, tuvo zona importante, en este caso los 50%, que podría tratarse de este ratio que Facundo, pero no tiene fundamento, y luego hizo el segundo impulso hasta la zona. Fíjense, un primer impulso y un segundo impulso.
no pudo y me cambió la dirección porque confirmó, quebró, y en este momento, lógicamente, en gráficos mensuales no llegó al 100%, está cerca de este 61% en gráficos mensuales, que podría trazarse acá, lógicamente un poquito más arriba, para tomar el ciclo completo del movimiento bajista con la corrección última. Bien, voy a las preguntas y me voy a jugar un poquito para analizar, lógicamente acá estamos en gráficos mensuales, lo que sucede en gráficos actuales. Pero lo importante es que me interesa saber si soy un poco claro o no. Bien, acá me preguntan que analice algunos activos, oro, euro. Bueno, la realidad es que todas las semanas comenzamos el lunes con el análisis semanal, trabajamos con el oro, tenemos informes subidos en nuestra página que los pueden analizar y si no, los invito el lunes que viene. ¿Cómo me salen los precios? Me pregunta Néstor. Bien, cuando uno tiene la herramienta, ahora la vamos a configurar, te cuento qué utilizo para aplicarlo. Hay traders que lo trazan al revés. ¿Cuál es la diferencia? La realidad es que yo trazo porque necesito una corrección. Entonces quiero que me mida la corrección. Si lo trazan al revés, no están viendo una corrección. Fíjate bien. Acá me dice Diana que es nueva, que le gustaría hacerlo desde el principio. ¿Qué me aconsejás? Estudio y inversión en conocimientos. Yo soy partidario que abrir una cuenta con $100, con 300, con 500 es regalar ese dinero al mercado. Lo van a perder y no van a saber por qué lo perdieron. Estudien, compren libros, tomen cursos, tomen seminarios, inviertan en formación. ¿Sí? Cuando requieran ciertas herramientas, ahí sí van a hacer trading de alguna manera. Vamos a verlo bien. ¿Cuándo sé que debo entrar? Me dice Daniel. Y vamos a trabajar en gráficos más actuales, ¿bien? Para ver entradas en gráficos menores. Y vamos a analizar el dólar canadiense, espero que nos permita trazarlo en gráficos menores. Bueno, medio complicado, ¿por qué? Porque fíjense que en gráficos de 4 horas, dentro de esta tendencia bajista última, o esta corrección bajista última dentro de una tendencia mayor, porque si lo miramos de esta manera, ¿sí? Hubo un movimiento fuertemente alcista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que comenzó con mínimos ascendentes y viene jugando con el 38, tiene un triple intento muy cercano al 50, pero no lo ha quebrado. Uno puede tomar desde mínimos a máximos, pero también puede tomar, acá tuvo una suba, una corrección, y acá tuvo una suba, otra corrección, y acá tiene suba y ya correcciones más importantes. ¿Qué me dice Fibonacci relacionado con Dow? Implica que si yo tengo un movimiento en tendencia, es muy probable que retroceda y busque una zona para ir en un segundo impulso antes de cambiar. Y ese segundo impulso, junto con los retrocesos de Fibonacci, son los que tratamos nosotros de utilizar para tomar decisiones. En este caso, acá en gráficos diarios nos mide, nos marca un movimiento al alza, corrección, paró el 38, subió, no llegó al 50, subió, y si quiebra el 50, la siguiente parada sería el 61. Entonces, desde la zona actual, yo lo que puedo trazar es que la zona de 50, que la dijo Facundo, no Fibonacci, es una zona posible de tensión si quiebra los mínimos anteriores, y entre el 50% y el 61 tenemos una zona. Ahora bien, como tiene 3 intentos y el 23 tiene varios más, tenemos por debajo del 38 hasta 1.3590. Y desde las zonas actuales, si no puede porque está ejecutando una importante zona de soporte, y esto lo estamos viendo por los mínimos que se van conformando, lo voy a trazar en este caso aquí, ¿sí? Y si pueden observar la cantidad de mínimos que respetó cerca de 38.60, 38.70, entonces entre 1.38.66.70 y 1.38 es una muy fuerte zona de soporte. Uno fundamentada por Fibonacci, otra por los mínimos que me ha detentado en los últimos días. Entonces, podemos, suponiendo que esta zona no es vulnerada, tomar un movimiento al alza desde los precios actuales. Bien, entendiendo, según la teoría de Dow y los precios de Fibonacci, que mientras no quiebre esta zona de soporte, es probable que haya una extensión hasta la zona de máximos, hasta el siguiente ratio, o por qué no, una extensión mayor hasta
los niveles de máximos que ha visitado y por lo pronto todavía no ha vuelto a visitar. Me refiero a un movimiento hasta acá. Puede hacerlo desde 1.38, 1.3860 o puede irse hasta el 1.36 según Fibonacci. Pero en base al comportamiento de los mercados, según la teoría de Dow, deberíamos ver un segundo impulso al alza antes de un cambio de tendencia. Bien, espero haberlo respondido. Acá me dice Eric que entiende, algunos me dicen que es claro, perfecto, me alegra. Acá me pregunta Rivelino, bienvenido. Esto es lo que comentabas al principio de anticiparse a la tendencia. Más o menos, no sé bien lo que dije, pero sí te voy a decir lo que quiero decirte ahora. Quiero comentarte que según Dow, antes de un cambio de tendencia tiene que haber una confirmación. Y lo que estamos observando acá es un movimiento al alza, correcciones a la baja, pero me está marcando una zona de consolidación que tiene dos alternativas, o que quiebre para abajo o que quiebre para arriba. Según la teoría de Dow y apoyándome en los retrocesos de Fibonacci, es muy probable que nosotros veamos un posible movimiento al alza. Ahora, hay una parte de las probabilidades que me dice que estoy equivocado, entonces me está dando las zonas donde cambiarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y voy a responder lo de Fibonacci cambiando el color porque es todo celeste, parece a propósito. Cambio a rojo y van a ver, para que me salgan los precios que recién me preguntaban, que en la descripción tienen que poner porcentual y el signo de monedas o el signo pesos para que me traiga el valor actual del activo. Esta es la fórmula que a mí me permite que me aparezca este precio. Bien, recién ustedes me preguntaban. Entonces, tenemos los ratios, tenemos los precios y de acá armamos un plan de lo que puede llegar a suceder. Por encima de 1.38, 38.60 nos ponemos arriba, con objetivo último en la zona de 1.4660, 70, objetivos previos, lógicamente, en los niveles de máximos anteriores porque el mercado tiene memoria. Si quiebra 1.38, podría caer hasta el siguiente ratio de Fibonacci, hasta la zona de 1.3590, 1.36, tenemos unos 200 pips también para realizar trading. Nos queda el escenario más probabilidad, el alcista, y también el de menor probabilidad, pero que puede darse a la baja con zonas definidas donde entrar en el mercado aprovechando el uso de esta herramienta. Vuelvo a las preguntas a ver si fui claro. Con el FIBO puede predecir hasta dónde llega el retroceso, pero se puede proyectar también el take profit de operación, sí, con las extensiones. En algunos webinars próximos estaremos hablando al respecto. Aquí me dice, excelente, Al Deslam, espero haber dicho bien tu nombre. ¿Los niveles de Fibonacci nos sirven para soportes y resistencias? Sí, a mi entender son soportes y resistencias estáticos, claramente. Y están basados sus ratios en las relaciones de sus números, y sus números están basados en secuencias dinámicas, y nosotros consideramos que la humanidad y la sociedad es un sistema dinámico, entonces podemos concluir que es lógico que sus números tengan este alto ratio ¿cómo se llama?, de fiabilidad. Los que me preguntan de mi tesis, mándenme un correo, por favor, y se los respondo con los enlaces. Si no, lo pueden buscar en la página MolFX, en la lupa, en el buscador, busquen retrocesos de Fibonacci y les van a aparecer en 4 o 5 secciones. ¿Cuál es la mejor vela para Fibonacci? No pasa por velas, pasa por máximos y mínimos. Y no pasa por sesión horaria. Pueden trazarlo en gráficos mayores, que es temporalidad mayores, o en temporalidades menores. Aquí me dice Damián, buen consejo, no sé cuál, pero me alegra que hayas tenido alguno. ¿En qué momento entro en la operación? Me dice Gustavo. En lo que pasó, ya pasó. A partir de ahora, yo tengo las zonas. Si se acerca a 1.3860, 1.38, a mi entender, es una buena zona de compra. Quiebra 1.38, me tengo que poner a la baja. Tengo las zonas, ahora después el tiempo lo maneja el mercado. Aquí William me dice, Facundo, su herramienta de Fibonacci, pero no me salen los mismos valores. De hecho, en la primera de arriba me sale 0. A ver, aquí me sale 0, 23, 38, 50, 61 y 100. Lo que pasa es que yo con la fórmula que les expliqué, me interesa que me traiga el precio. Entonces, en el nivel 0 me trae el precio y en el nivel 23 también. Entonces yo le hago esta trampita porque me sirve saber cuál va a ser el precio, lógicamente, donde está apoyado el ratio. Aquí si me dice, ¿se podría tener en cuenta un triángulo? Sí, se puede tener en cuenta un posible triángulo simétrico, un banderín. ¿Podría darse? Sí, podría darse. Son otros argumentos, otras herramientas.
Bien, acá algunos que me agradecen, otros que me dicen que les gustaría un poco más. Muchas gracias a todos los que se van tomando el tiempo para regalarme comentarios. Podemos trabajar con triángulos, bueno, algunos están viendo triángulos, podría ser, para los que, ¿cómo se llama? Vamos a regalarles lo que creo que están manifestando, pero podría tratarse de una suerte de triángulo, esto que tenemos aquí. Sí, aquí, como estoy con el celeste, vamos a cambiarlo, me parece que vamos a poner otro color, pero sí, si se referían a este, podría tratarse de un triángulo. De máximos descendentes, ¿sí? Algo así podría tratarse y en principio vamos a ver si se da. Pero bueno, por ahí va la cosa. Aquí Camilo me pregunta, yo no me he podido responder cuál es la rentabilidad ideal mensual promedio del capital invertido. Depende de cada uno y depende obviamente del negocio que está detrás y la realidad es que también de la estrategia de trading. Pero más que la rentabilidad, yo me ocuparía del riesgo. Me parece que eso es importante. Bien. Bien, acá me voy ya acercando a las últimas preguntas. Voy volviendo a la presentación y cómo se llama, y les voy compartiendo nuevamente los datos, aquellos que me decían de qué manera contactar. Bueno, aquí van tomando nota todos los datos y también les pido, mientras voy diciendo las últimas preguntas, tratando de contestarlas, que aquellos que se llevaron algún concepto, alguna herramienta y la quieran compartir, es válido para mí, porque me propongo en cada webinario que lógicamente se lleven algo. Y a veces les pido que me la devuelvan para saber en qué se hizo hincapié. Aquí Carlos me dice, estamos suponiendo que estamos dentro de la operación durante la tendencia y la herramienta me ayuda a no salir de la operación y continuar sin salir al alza. ¡Wow! Me es medio difícil de entender tu pregunta, Carlos. Lo que trato de hacer con este tema y de alguna manera con esto voy haciendo una forma de resumen es que a partir de los conceptos y principios de Dow, que explican los movimientos de los mercados, sobre todo estos mercados que tienden a la eficiencia, y por otro lado los retrocesos de Fibonacci basado en su secuencia, yo tengo la oportunidad de detectar las zonas de corrección para operar o bien o a favor de la tendencia en el segundo impulso o en continuación de la extensión de la caída. Tengo los dos principios. Esto es lo que queremos hacer. Podés tener la operación abierta o abrirla en los momentos donde lleguen estas zonas. Bien. Aquí me pregunta Alex, ¿cómo combinar Fibonacci con ondas de Elliott? En realidad, si te gusta Elliott, que es fascinante la teoría, fascinante, vas a ver que sus ondas se apoyan en los ratios de Fibonacci. Así que tenés una tremenda relación. ¿Cómo configura Fibonacci para que muestre los indicadores? Porcentual, pesos. Ahí recién lo decía y quedó grabado, así que lo pueden ver. Aquí me dice Damián si puede ver los cursos en la página. Sí, en educación a distancia y presencial. Y también si no, nos envías un correo y te lo respondemos con mucho gusto. Y lo que hacemos también, lógicamente, con aquellas personas que han tomado la decisión de entrenarse y tomar cursos es tener una charla, un diálogo, para saber realmente qué es lo que están buscando y ver si los cursos se amoldan a lo que están buscando. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Veo que son un montón de comentarios que me van acercando. Me quedan para mi lectura. Ya pasada la hora de webinario, les quiero agradecer su tiempo. Ha sido un placer estar de este lado. Los espero en breve en más webinarios, en algunas que otras capacitaciones que vamos brindando, o un ida y vuelta por correo o a través de alguno de los canales que brindamos. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo y será hasta pronto seguramente.